Buenas. Bueno, continuamos con las clases de matemáticas. En este caso seguimos con las integrales inmediatas y casi inmediatas y vamos a ver el tipo exponencial. Entonces, como siempre, te recuerdo que si f de x es una primitiva de una función minúscula, la mayúscula es primitiva de la función, eso significa que la derivada de esta función coincide con la función de partida. En el lenguaje de la integral indefinida recuerda que es la familia de primitivas. Todas se distinguen por una constante. Es decir, la integral indefinida de f de x por diferencial de x, donde aquí recuerda que f de x es la función a integrar y f de x por diferencial de x es el integrando. Y este simbolito es el símbolo de la integral. Pues la integral indefinida, que se escribe así, es una primitiva más una constante cualquiera. En el sentido de que de una función no queda completamente determinada la primitiva, sino que hay una familia de primitivas que todas ellas se diferencian por constantes. El conjunto de todas ellas se llama integral indefinida. Bueno, aquí lo tienes, ¿no? Si yo derivo esta expresión, ¿no? ¿Qué obtendría? La función de partida. Bueno, y hay dos propiedades muy importantes que son que la integral de la constante por una función es la constante por la integral de la función. Esto es para completar integrales, ¿no? Completar. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. Te recuerdo que próximamente en la lista que se llamará demostraciones aparecerán justificada de una forma clara y claramente matemática, de una forma clara, la justificación de estas dos propiedades. Bueno, vamos a ver tipo exponencial y como siempre partimos de la regla de derivación. Insisto en que un alumno que quiera atacar el problema de las integrales indefinidas debe tener claro cómo se deriva. Cuando se dice claro significa tener un nivel de 10 o nivel de 9 por lo menos. Es decir, no dudar, tener claras las reglas, verlas, porque si no esto cuesta mucho. Incluso así cuesta. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo tengo la regla de derivación que conozco, tengo una función, por ejemplo, y igual a e elevado a x y me pregunto su derivada. ¿Y cuál es su derivada? E elevado a x. En este caso coincide la función con su derivada. Es decir, ¿cuál es la regla de integración? Me pregunto, esto, diferencial de x. ¿Qué me estoy preguntando? ¿Qué función me da como derivada e elevado a x? Claro, ¿esto justamente cuánto vale? E elevado a x más la constante correspondiente. Claro, ¿se puede comprobar? Claro que se puede comprobar. Si derivamos esta expresión, que esta es la f mayúscula y esta es la f minúscula. Lo tenemos, ¿verdad? Conforme, si derivo esta expresión, obtengo esta de aquí, claramente, derivada de elevado a x es elevado a x más 0, que es la de constante. Con lo cual esta es la regla de integración de la función exponencial si la base es e. La escribimos. Diferencial de x es elevado a x más c. Bueno, esta integral produce una amplia familia de integrales, que son aquellas que proceden de la derivada de una exponencial. Ejemplo, con una función y luego lo hacemos de forma general. Imagínate que tenemos la función esta, f de x, ¿no? Es e elevado a 2ax al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es su derivada? ¿Cuánto vale f' de x? La derivada. Aplicando la regla de la cadena, te recuerdo que la regla de la cadena para la función exponencial es e elevado a x a la función por la derivada del exponente, que es 2x. Habitualmente no se pone así, sino que se escribe en libro de estilo matemático los polinomios o expresiones y luego la exponencial, con lo cual pondríamos que es 2x por e elevado a x al cuadrado. Esta es la pregunta con la derivada. Entonces, esta derivada me produce una integral. ¿Cuál? 2x por e elevado a x cuadrado por diferencial de x. Aquí que me estoy preguntando, ¿qué función es tal que al derivarla me da 2x por e elevado a x cuadrado? ¿Y cuál sería? Evidentemente sería e elevado a x cuadrado más la constante. Claro, si derivo esto que obtengo, esto de aquí. Es decir, que insisto que la regla de integración es la regla de derivación viendo hacia atrás, ¿no? De forma general, tú sabes que si derivas la función y igual a e elevado a f, ¿cuánto vale su derivada?
sería e elevado a f, no por la derivada de f, y la pongo delante, f'. Esto es la regla de derivación. ¿Cuál es la regla de integración? ¿Cuál es la integral? ¿Qué función me da como derivada f' por e elevado a f? Pues justamente e elevado a f, claro. Más la constante. Esta es la integral casi inmediata. Si mi integrando es tal que es un producto de una exponencial y aparece multiplicando como factor la derivada del exponente, eso procede exactamente de una exponencial. Si derivas esta expresión, ¿qué obtienes? Justamente esta. Con lo cual, esta es la primitiva de esta función, porque si la derivas obtienes la función. Lo ponemos aquí y sería esto, que la integral de f' por e elevado a f, esto es justamente e elevado a f más la constante. Esa es la cuestión. Entonces, recuerda que la regla de integración procede de la regla de derivación, ¿no? Voy a escribir otra vez para que lo vuelvas a ver. Si tienes una función que sí es e elevado a f y hace su derivada, tendrías i', que sería f' por e elevado a f. Entonces, ahora te preguntas, ¿cuál es la integral de f' por e elevado a f? ¿Qué te estás preguntando? Por una función que no sabes cuál es, pero que si la derivas, obtienes esto. ¿Y cuál es esta función justamente? Pues e elevado a f, claramente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que aparece allí? Salvo la constante. Bueno, en todo caso lo comprobaremos en los ejercicios. Bueno, imagina este problema. Ejercicio siguiente. Tengo coseno de x por e elevado al seno de x, ¿no? Diferencial de x. Me están preguntando en este caso qué función es tal que al derivarla obtengo el coseno de x por e elevado al seno de x. Aparece una exponencial, un producto, es candidato a que sea de este estilo. Veamos si es así. Entonces, ¿aquí qué sería f? F siempre es, recuerda, el exponente de la exponencial. F sería en este caso el seno de x, ¿no? ¿Y cuánto vale f'? El seno es el coseno. Aparece exactamente, con lo cual esta integral, ¿cuál sería? E elevado al seno de x. Más la constante. Claro. ¿Se puede comprobar? Comprobación. Esto conviene que comprobación, al menos unas pocas, las vayas haciendo. ¿Qué es la comprobación? Pues cojo la función elevado al seno de x más la constante y lo derivo. Y si después de derivar obtengo mi integrando, diré que está bien. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada? Es una suma. La constante es 0, con lo cual no la pongo. Y es elevado al seno, con lo cual sería elevado al seno de x, ¿verdad? Por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Coincide con lo que tengo aquí? Sí, está bien. Hagamos otra. Pongamos esta. He elevado una con un aspecto inocente. La integral esta. Diferencial de x partido elevado a 2x. Esta integral no aparece ni como producto. Entonces insisto en que tu integrando debes intentar colocarlo, salvo que tengas mucha facilidad, que se acaba adquiriendo, como una función que es la función integral por el diferencial de la variable. En este caso no aparece así, sino aparece en una fracción. ¿Y sería la integral de qué? De 1 partido elevado a 2x por el diferencial de x, ¿no? Y aparece 1 partido elevado a 2x. Y si recuerdas, esto se puede poner como una potencia de exponente negativo, ¿no? Que sería la integral de e elevado a menos 2x por diferencial de x. Y ya aparece con la exponencial. Entonces, ¿aparece esto del estilo con la estructura de la exponencial? Una función exponencial por la derivada del exponente. Veámoslo. En este caso, ¿quién jugaría el papel de f? El exponente, que es menos 2x. ¿Y cuánto vale f'? Si es menos 2x, f' valdría exactamente menos 2. ¿Tengo menos 2 en la integral? No.
lo puedo completar utilizando esta propiedad. Si aquí pongo menos 2 multiplicando, para que me quede equivalente, igual, la expresión sería multiplicar 1 entre menos 2. Porque menos 2 entre menos 2 es 1, es como no hacer nada. Con lo cual tendríamos lo siguiente. Tendríamos que mi integral sería entonces menos 1/2. Este menos 1/2 hay que arrastrarlo por la integral de esa expresión que se ajusta a f' por e elevado a f. Con lo cual sería por e elevado a menos 2x más la constante, que es la solución del ejercicio. Puedes comprobar si derivas. Si derivas lo puedes comprobar. Hay aplicaciones gratuitas en la red. Yo utilizo una que se llama Symbolab. Symbolab es gratuita. Se puede pagar también si quieres, pero es gratuita y tiene muchas funciones que pueden ser suficientes, ¿no? Para derivar esto te basta. Puedes comprobar que si derivas esto obtienes esto de aquí, ¿eh? Claro, aquí la dificultad muchas veces es encontrar la función a integrar, y para ello yo te recomiendo e insisto en que lo pongas de la forma que tiene el integrando de las funciones. La función por el diferencial. Bueno, hagamos otra más, que sería esta. La integral de e elevado a raíz de x partido por raíz de x por diferencial de x, ¿no? Bueno, aquí que aparece una exponencial, con lo cual es candidata a que sea esto. A veces no, ¿eh? Si aquí en vez de ser esto fuera otra forma, pues igual no podríamos hacerlo. Pero en este caso, tal y como está puesto, pues sí. Vamos a poner la fracción en vez de como fracción como producto. ¿Y qué tengo aquí? 1 partido raíz de x, ¿verdad? Por elevado a raíz de x por diferencial de x. Aparece aquí, se ajusta este integrando a la estructura. Vamos a verlo. Aquí, ¿qué sería f? La raíz de x, ¿no? ¿Y cuál es f'? Es 1 partido 2 raíz de x. ¿Qué es lo que tengo? 1 partido raíz de x, falta el 2. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Completándolo. Y aquí fíjate que completo multiplicando por 2 al denominador sería multiplicando por 2 a toda la expresión. Y ya aparece f' por e elevado a f, con lo cual esto valdría 2 por e elevado a la raíz de x más la constante, que sería la solución. Este 2 es justamente ese 2 de ahí. ¿Vale? Bueno, y para terminar vamos a comentar cuando la base del exponente, de la exponencial no es e, sino que es otro número, un número diferente del número e. Borramos esto y tengo el siguiente problema. Mi problema es este. Yo quiero calcular la integral de a elevado a x por diferencial de x. Evidentemente a tiene que ser mayor que c, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo busco cuánto vale esta integral inmediata, ¿no? Porque será parecido a esta. ¿Conforme? Entonces, para hacerlo, lo que vamos a ver es la regla de derivación. Si recuerdas, si y es a elevado a x, la derivada de elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Entonces la pregunta es, ¿qué función al derivarla me da a elevado a x solamente? Pues algo parecido como con la potencia, ¿verdad? Sería dividir por el logaritmo neperiano de a. Claro, la integral de a elevado a x por diferencial de x, ¿cuál va a ser? Pues a elevado a x. Y si derivo a elevado a x, ¿qué obtengo? A elevado a x por el logaritmo de a. Para que no aparezca el logaritmo de a, dividimos por él, ¿no? Más la constante. Esta es la regla de integración que procede de la regla de derivación. Algo parecido si derivas x cuadrado, ¿verdad? Sale 2x. Entonces, al derivarlo, si tú buscas la integral de x diferencial de x, ¿qué tienes que hacer? Dividirlo entre 2, ¿no? X cuadrado entre 2. Porque al derivar x cuadrado obtienes 2x. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Se puede comprobar, ¿no? Si yo derivo esta función, a elevado a x partido logaritmo de a más la constante, y derivo, ¿verdad? ¿Qué obtengo? Vamos a hacerlo, sería derivada de a elevado a x, la fracción,
Abajo pongo el logaritmo del periodo de a, que es una constante, es un número, si a es un número. Y sería a elevado a x por el logaritmo de a, ¿verdad? Más 0, que es la derivada de constante. El logaritmo de a con logaritmo de a es 1 y quedaría justamente a elevado a x. Está bien. La integral de a elevado a x es a elevado a x partido el logaritmo neperiano de a. Claro, observa que si a es e, el logaritmo elevado de e es 1 y queda e elevado a x. Esto produce una familia de integrales en el sentido de que lo ponemos aquí y sería a elevado a x partido por el logaritmo elevado de a más la constante. Y si fuera a elevado a f, por a elevado a f, esto sería a elevado a f partido el logaritmo elevado de a más la constante. Claro, si i es a elevado a f, ¿cuánto vale su derivada? Sería a elevado a f por f', regla de la cadena, por el logaritmo elevado de a. Con lo cual, para que me quede esto, ¿no? El logaritmo de a pasa dividiendo y tendríamos justamente esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, la integral aparece esto. 2x por 3 elevado a menos 5x cuadrado por diferencial de x, ¿no? ¿Esta integral responde a la estructura de una exponencial? Vamos a verlo. Aquí tengo mi a es 3, ¿no? Y luego tengo mi f es menos 5x cuadrado, ¿no? Y si f es menos 5x cuadrado, f' valdría menos 10x. Y yo que tengo 2, ¿no? Entonces lo más sencillo es coso todo de golpe. Con lo cual este 2, ¿qué hacemos? Lo ponemos fuera, ¿no? El 2 pasa fuera, aplicando esta propiedad. Y luego, ¿qué haríamos? Para que me quede menos 10, ¿qué necesitamos? Poner menos 10. Pongo menos 10 multiplicando, ¿verdad? Y menos 10 dividiendo. Y ya que apareciera en el integrando, f', que es menos 10x, por a elevado a f, por 3 elevado a menos 5x cuadrado. Con lo cual esto valdría menos 2 quintos, luego se simplificaría, menos 2 décimos, perdón, que es menos 1 quinto por, ¿qué? 3 elevado a menos 5x cuadrado, ¿verdad? Por el logaritmo primero de 3. Entre el logaritmo neperiano, lo escribimos bien, sería por 3 elevado a menos 5x cuadrado entre el logaritmo primero de 3 más la constante. Si aquí simplificáis por un menos 1 quinto, sería entonces, pues sería menos 3 menos 5x cuadrado entre 5 logaritmo de 3 más la constante, que sea la solución del ejercicio. Bueno, pues con esto espero que te quede claro e insisto en que te vayas construyendo una tabla de integrales inmediatas y casi inmediatas, aquellas que se ajustan a la estructura y que puedas completar. Bueno, pues un saludo y hasta el siguiente.